Alberto Martínez está por aquí. Pasa un momento. El compañero Alberto Martínez es de ATAC y brevemente nos quiere informar de una acción que van a hacer mañana, que es el 10º aniversario de la caída, o sea, cuando empezó la Gran Depresión. El compañero quiere invitar a una serie de actividades que se van a hacer muy rápidamente. Hola, buenas tardes a todas y a todos. Muy agradecido por haberme dado la oportunidad de venir a dar una breve explicación de lo que tenemos en marcha. Como sabéis, mañana, día 15 de septiembre, hace 10 años que cayó uno de los mayores, tercer banco de inversión en Estados Unidos, Lehman Brothers, y esto desató una crisis económica, política, social sin precedentes. Abrió la caja de Pandora para una auténtica debacle que fue aprovechada por la ideología dominante para lanzar una serie de políticas de recortes de gasto público social que han afectado pues a todo lo que está detrás del bienestar de la población, tanto la sanidad como las pensiones, como la educación, como los servicios públicos, como las políticas en general de mantenimiento de un cierto nivel de vida para que no se produzcan situaciones tan desastrosas como las que estamos viviendo. Os voy a dar algún dato que me viene ahora a la memoria. En los últimos 10 años se calcula, porque no hay cifras oficiales, en 14.000 muertes. 14.000 muertes causadas por los recortes de sanidad, por el copago sanitario, por el paro, por los desahucios. Otra cifra, por ejemplo, es que más de 1 millón de jóvenes han tenido que abandonar nuestro país para irse a buscar las lentejas en otros países de la Unión Europea o en el resto del mundo. Que hay 1 millón de personas paradas que no reciben ningún tipo de ayuda, no reciben ninguna prestación por desempleo. Que ha habido alrededor de 570.000 desahucios en los últimos 10 años. 570.000 desahucios, se dice pronto. Entonces, en principio, la red europea de ATAC y después muchas organizaciones que se han sumado a nuestra iniciativa, hemos lanzado la campaña 10 años de crisis estafa, porque le ponemos el apellido estafa. Como se decía bien en el 15M, esto no es una crisis, es una estafa, porque han aprovechado para lanzar todo este tipo de recortes que queremos denunciar. Y queremos denunciar quiénes han sido los responsables y quiénes han sido las víctimas. Y lo queremos denunciar dando datos como los que acabo de dar ahora y dando explicaciones de cuál ha sido la causa, por qué empezó la crisis, a qué se debió la crisis y cómo se ha aprovechado esa crisis para que al final las élites financieras y económicas mundiales se hayan todavía reforzado más de lo que lo estaban antes. Se han reforzado más. Hay, por ejemplo, en España más ricos ahora que antes del comienzo de la crisis. Hay más millonarios ahora que antes del comienzo de la crisis. Hay una desigualdad social mayor ahora que antes del comienzo de la crisis. España es el tercer país, por detrás de Rumanía y de otro país, que nunca me acuerdo cómo se llama, en desigualdad social, en desigualdad de ingresos y de riqueza. Todo esto lo queremos denunciar mañana delante del Banco de España, porque el Banco de España precisamente es uno de los que tenían que haber hecho cosas que no hicieron y por lo tanto es una de las entidades responsables de que se produjera esta crisis económica, en concreto en el caso de España con unas características especiales por el tema de la burbuja no solamente financiera sino también de la burbuja inmobiliaria. Queremos demostrar también y queremos poner en evidencia quiénes han sido las víctimas de todas estas políticas que se han desarrollado en estos años, porque fijaros bien, el compañero Héctor y la compañera también que ha empezado a hablar han hablado de los 2 artículos de la Constitución que deberían garantizar las pensiones en toda su dimensión. Pero es que aprovechando la crisis hubo una reforma
de otro artículo fundamental de la Constitución, el artículo 135, en donde una Constitución que nos decían que era muy difícil, prácticamente imposible de reformar, entre el Partido Popular y el Partido Socialista se reunieron un día nefasto de agosto y en una semana habían cambiado ese artículo. Y ese artículo dice que por encima de cualquier gasto social que haga el Estado, por encima de cualquier gasto, está el pagar la deuda pública. La deuda pública que se generó, la deuda pública que hemos pasado de un 36% sobre el PIB en el 2007 a casi el 100% actual, y esa deuda pública que es una deuda que todos tenemos que pagar, toda la ciudadanía tenemos que pagar, ciudadanos y ciudadanas, se generó para rescatar a los bancos quebrados. Rescatar a los bancos quebrados que habían hecho inversiones en donde no tenían que haberlas hecho, porque hicieron inversiones en todo tipo de activos basura, que cuando todo el tinglado se cayó, esos activos no valían absolutamente nada. Y tuvimos que rescatar a los bancos, y para eso el Estado se tuvo que endeudar, tuvo que emitir deuda pública. ¿Y qué pasó con esa deuda pública? Que precisamente los bancos rescatados compraron esa deuda pública gracias a el Banco Central Europeo, que prácticamente les regalaba el dinero, les prestaba el dinero al 0% de interés, y esos bancos compraban deuda pública al 6% de interés, y entonces hacían el negocio del siglo. Bueno, pues esa reforma del artículo 135 dice que por encima de cualquier gasto hay que pagar la deuda que se les debe a los bancos y a los fondos de inversión, de especulativos y al sector financiero en general. Por eso, y ya termino, mañana os hago un llamamiento a que nos acompañéis a las 12:30 delante del Banco de España para poner todo esto en evidencia, denunciarlo y reclamar nuestros derechos, reclamar que tenemos que controlar el sector financiero, que tenemos que, nosotros, la ciudadanía, tenemos que realmente controlar el sector financiero para que no vuelva a pasar lo que ha pasado, y entre otras cosas, pues damos una serie de propuestas para que esto sea así. Muchas gracias a todas y a todas por escucharme, y muchas gracias a vosotros por permitirme hablar. Muy bien, muy bien. Vamos a abrir un pequeño turno de palabras. Es un turno de palabras. Por favor, si alguien ha planteado lo que nosotros, o sea, no repetir, y además dar tiempo para que todo el mundo pueda participar. No demos mucho, porque tampoco tenemos mucho tiempo. Siéntate aquí y Vull plantejar. He vist en alguns papers que es demana en la nostra plataforma reivindicativa el blindatge de les pensions. Jo crec que este és un plantejament conservador. Això de blindatge a mi me sona a búnquer. És a dir, anem a lluitar per blindar les pensions i ja veurem si ho aconseguim algun dia, i quan ja estiguem blindades, al silló, a dormir i a descansar. No, garantir la suficiència de les pensions, ja s'ha dit per tots, és un treball de formiga, és un treball perseverant, és un treball constant. I, per tant, com crec que ho tenim assumit, jo no insistiré molt en això. S'ha demanat per Yolanda i per altres persones que la lluita ha d'estar en el carrer i en les institucions buscant canvis legals i mantenint la pressió en el carrer. Per tant, de blindatge, res. Treballar per canviar la situació present des del carrer pressuposat. Per això vos convido a insistir que això és un monotema en la meva boca. Organitzacions menudes, 1, 2, 3, 4 persones en els pobles, en els barris, on siga, articular-se, que de les coses menudes acaben eixint coses grans, importants. Per tant, volia significar una cosa. Quantes vegades en la història recent i en altres països s'ha pogut veure un moviment de pensionistes reivindicant els seus drets? Quan s'ha vist això? Nosaltres tenim la possibilitat, perquè tenim temps i perquè tenim consciència i voluntat, de donar-li continuïtat a això, però no ens bastem.
hem de buscar la col·laboració d'altres sectors. Ara, quan vinga l'hivern, se sentirà parlar de les persones que se tapen en una manta perquè no poden pagar la llum. I, pues bé, a la gent que està en les plataformes de pobresa zero, en estos moviments, hem d'estar ahí també. I en març vindrà, avui de març, la mobilització de les dones. Nosaltres, no sé si heu reparat en el detall de que Yolanda parla en femení. Todas queremos, todas hacemos, nosotras. Per tant, valorar i molt el paper de les dones que entre els sectors dels jubilats són majoria. Poca broma. I finalment vos vull plantejar una qüestió. Des de dins del Parlament, els diputats i les diputades fan allò que poden per a pressionar i per a canviar la legislació. Hi ha una iniciativa que hauríem considerar, perquè des del carrer poden arribar coses que des de dins del Parlament igual no tenen moltes possibilitats. Jo vos plantejo que reflexionem la conveniència de tirar endavant una iniciativa legislativa popular per a modificar, per exemple, l'article 50 i que no diga únicament que les pensions se regularizaran periòdicament, que se regularitzen tots els anys de manera regular. Per tant, Callesí vos demana que considereu este factor i que els canvis legals també puguen arribar al Parlament des del carrer. Res més. Por favor, para que puedan hablar todos y todas, ser más breve posible. Además, sobre todo, preguntas sobre dudas. Ahora hablaría Trini. Todos sabemos en la calle, sobre todo los trabajadores, sabemos perfectamente que los ricos cada vez son más ricos. Y lo primero que hay que retirar es la reforma del mercado laboral. Eso es lo primero que hay que hacer. La ley Mordaza y la reforma del mercado laboral. Porque mientras haya contratos que la gente trabaje 10 horas y el empresario cotice 2, no habrá fondos en la seguridad social. Y lo mismo que dicen que las viudas no vayan a las autonomías fuera de lo que es el régimen de la seguridad social, cuando pasemos y sea el Estado, cada vez que cambie un gobierno, cuando pase uno de derecha, no cobraremos pensiones, pasará uno de izquierda y la miseria. Y eso es lo que no puede ser. Fondo de pensiones y para eso retirada de la reforma del mercado laboral, que se vuelvan a firmar los convenios. Y otra cosa, has dicho, y lo has dicho tú, dice, en estos momentos tal y como está la situación y el capitalismo, hay que repartir el trabajo, compañera, reducir la jornada laboral y que trabaje todo el mundo, no repartir el trabajo. La reforma, corte 28 horas de jornada laboral y habrá trabajo para todos. Y me ha llamado la atención el compañero, que no me acuerdo el nombre, de la camiseta calabaza. Sí. Un canto a la Constitución. Pues mira, compañero, yo no voté la Constitución por monárquica, porque se podía cambiar como se ha cambiado. En Portugal, por la revolución de los claveles, la misma situación económica que la española y no pudieron tocar las pensiones, compañero, porque el Consejo de la Revolución lo impidió. Y porque los partidos, desde luego, estaban en ese enfoque. Aquí, como Franco se le dejó morir en la cama y encima un pacto, pues no me cantéis lo que ya no se cree nadie. Nada más. Y la próxima vez tengo más suerte. Perdón, después de la Dolores. A ver, jo volia aportar el testimoni d'una persona que vaig conèixer a Xile que ens va avisar moltíssim, ho dic perquè han parlat de que és qüestió en la Unió Europea, i en tot el món. En Xile, per exemple, el testimoni que vull aportar és una dona de 68 anys que ens va dir:
Cuidao en les pensions, en els seguros privats de pensions. Vos van enganyar. A nosaltres ens han enganyat. A ella la van enganyar. Després d'haver-se jubilat, en el que li paguen en aquests fons de pensions privats, no arriba a final de mes i continua treballant. És a dir, tenim exemples fora d'Europa que ho han fet, ho han tirat avant i han convençut a la gent, en Xile. I després volia aportar també, quan estàvem parlant del mínim interprofessional, del sou i tal. Avui mateix m'ha arribat una notícia, un documental que el trau La Directa, en què així, a València, estan cobrant 300 euros al mes per anar a collir taronja. I la tercera, ja per acabar, els nostres fills estan treballant, el dia que treballen paguen el seguro autónomo de les hores que treballen, perquè no tenen ni per poder acabar el mes. Rafa. Bé, jo volia recordar que en la plataforma de la coordinadora, a banda de l'increment segons l'IPC de les pensions, també tenim la pensió mínima de 1.080 euros al mes. Clar, podíem pensar que això és difícil si el salari mínim és inferior. Però mira, resulta que en el recent acord de negociació col·lectiva entre la patronal i els sindicats majoritaris, precisament una de les coses que se diu és que hi hagi un salari mínim de 1.080 euros al mes. Això, per entendre per què se produís, hauríem de recordar una cosa, i és que en el capitalisme a un empresari els interessa pagar poc als seus treballadors, però els interessa que les altres empreses paguen bé per a que puguin comprar els seus productes. Per això, prioritzar la negociació col·lectiva de les empreses i els despenjaments, com ha explicat Héctor, produeix aquesta devaluació salarial i és una profunda desestabilització econòmica. Perquè bé, poden dir, augmenten les exportacions, però si no augmenta el consum intern, l'economia no tira. I clar, el problema és que en l'acord de negociació col·lectiva se pot dir que el salari mínim sigui 1.080 euros, però si després cada empresa fa el que li rota, això és paper mullat. Per tant, el que hi ha que dir al govern, senyors, vostès no parlen que el diàleg social, el diàleg social ja ha parlat, implanten vostès d'una vegada, com ha dit Yolanda, el salari mínim de 1.080 euros al mes i també les pensions mínimes de 1.080 euros al mes. Gloria. Se basa en el cálculo sobre unos artículos, productos que tienen que ser de alguna manera compensados para que ese IPC realmente sea justo y real. Actualmente, esos productos y artículos en los cuales se basa el IPC, ¿ustedes tienen claro que son coherentes? ¿Es coherente ese cálculo? Porque lo digo que hace unos años el equipo que calculaba el IPC dimitió en pleno todo el equipo porque no estaba de acuerdo con las directrices que les habían dado qué artículos tenían que poner. Muy bien. Por lo menos hay una pregunta, ¿eh? Vamos a ver. Juan Miguel. Juan Miguel, a ver si acierta ya de una vez. Sí. Bueno, buenas tardes. Felicitar a la mesa por la información que dais y la verdad es que yo no sé si esto es una asamblea informativa o es una asamblea un poco de debate, de comentar, porque hay determinadas afirmaciones que salen desde la mesa que había que plantearlas y debatirlas. Un ejemplo sencillo, por ejemplo, no es un problema de ingresos, como ha dicho el compañero, es un problema de reparto. Estamos en los presupuestos generales del Estado y sería tan sencillo como cómo dividimos la tarta. Lo que ha comentado de que el 11,7 es lo que dedicamos a pensiones, sería tan sencillo como que de la tarta de cumpleaños, en vez de partir un gajo del 11,7, se partiera del 12,5 y se evita el problema. Pero
Yo quiero aquí plantear un tema porque no sé cuándo nos encontraremos otra vez, pero sí para vosotros que estáis en Madrid. Yo os adelanto que haré los documentos que tengo en una ponencia, os los haré llegar para que sirvan como debate, porque aquí no podemos abrir. Pero vamos a ver, lo que tenemos que hacer es no entrar en el debate que la caja tonta o quieren que entremos, sino en el debate interno de la coordinadora. Y el primer debate que tenemos que tener claro es de quién es ahora la responsabilidad, quién ha ganado la partida. La partida la hemos ganado nosotros, porque se ha pasado de no existir a ser, como han comentado, un problema social. El problema que nos planteamos ahora y que yo propongo es cómo lo gestionamos. El poder que tenemos ahora, ¿cómo lo gestionamos? Porque los movimientos nacen, los organizamos y tienen vida, pero también tienen fin. Y ahora es el momento fuerte, y es el momento idóneo, porque somos 8,5 millones de pensionistas. No confundamos el número de pensiones con el número de pensionistas. Un dato que os voy a dar. ¿Sabéis que yo soy pensionista 7 años y no existo? Porque cuando hablan de pensionistas, desde la mesa también, están olvidando a 638.000 que estamos en los servicios en derechos pasivos, que también somos pensionistas, casi 1 millón. ¿Sabéis que a nosotros no nos paga ningún INS? Nos paga la Dirección General, nos paga directamente el gobierno. Si no lo hace a 630.000, ¿por qué no al resto? Tomar la reivindicación. ¿Por qué existe el INS? ¿Por qué no lo paga la Dirección General de Hacienda? Lo mismo que lo hacen derechos pasivos. ¿Por qué el INS paga a sus trabajadores con las cotizaciones nuestras? Reivindicación ya, que desaparezca el INS. Que todo el personal pase a una dirección general y que esa dirección general gestione los mismos recursos. 7.800, 8.000 millones. Vamos a ver, el tema que habría que plantear, y ese es el debate que yo propongo, es cómo gestionamos lo que tenemos hoy, que es un poder inmenso. Porque si el PSOE y compañía se está sentando a negociar, es porque en la calle nosotros obligamos a él. Hay que tener en cuenta una cosa, que me ha dicho la experiencia, y es que en las luchas se consiguen cosas, pero nunca hemos parado en otro tema, y es que el capital nunca las da, las cede, y las tiene en el tiempo, y cuando ve el momento oportuno, las recupera. Eso quiere decir que no nos tenemos que dormir, pero sí que tenemos que hacer una planificación de reivindicaciones en el tiempo y distinguir entre el IPC, que es una reivindicación puntual, a reivindicaciones estructurales, las leyes, lo que habéis presentado, que esas leyes salgan adelante, pero no al Parlamento, que salgan aquí, que salgan a la calle, que sepamos todo el mundo. ¿Cuántos tenéis una copia de las leyes? Ninguno. Las tenemos 5. Y lo estudiamos 4, y hay afirmaciones de los compañeros que son muy cuestionables. Yo, desde luego, desde mi punto de vista, hay cosas que cuestiono. Mirad una cosa, la maternidad que he comentado. ¿Sabéis que una mujer, si tiene 2 hijos, es madre y si tiene 1 no? Eso está lo de la maternidad. Nadie lo dice. Pues si habéis tenido un hijo, no sois madres. A esos efectos. Si tenéis 2, sí. Pero no puedo extenderme porque el tiempo no me deja para ello. Pero sí que creo que el debate del día 28 y de los compañeros de Santiago es secuenciar y hacer un planteamiento temporal de lo que es básico para que legislemos y de lo que es puntual para seguir haciendo que los presupuestos venideros se incluyan. Por ejemplo, las reformas. Compañero, hay otras personas que están esperando y a las 8:30 tenemos que ir. Me callo. Vale. Perdona, sobre... Ahora a ver, Juanmi, que estamos ya en una edad muy mala para ir a por el segundo hijo. Perdona que me meta sobre lo que ha dicho él. Bueno, no, mira, no sobre lo que ha dicho él, no, porque entonces, es que aquí hay una serie de personas que se han apuntado, venga. Es corto, ¿por qué las viudas de clases pasivas no se le han revalorizado las pensiones y de la base reguladora siguen con la base reguladora del 50%? Vale. Pregunta, ¿no? Ya, vale. Pues si lo dicen, si lo saben, te lo dirán, y si no, ya se lo tomarán nota y lo sabremos todos. Enrique, por favor, ser
breves en la forma que podáis. Yolanda, por favor, una pregunta directa. Para el próximo miércoles, ¿qué táctica estáis pensando en emplear para lo que os viene? Después, ¿qué nos pedís a nosotros para apoyaros en ese sentido? Y tercero, las cartas que estamos enviando, me imagino que os estamos pegando la paliza, ¿están sirviendo para algo? Vale. Esas son 3 preguntas en una, pero bueno, me parece bien. Por favor, no, al final contestarán, pero con esa pregunta al final contestarán. Amelia. Amelia o Amàlia? Amelia. Jo, molt breu per el temps. Jo he entès tot el que heu explicat, només m'ha hagut un momentiu que o m'he perdut o no ho he captat o no ho he entès. Puc ser que hagis preguntat i hagis explicat alguna cosa al final de la teua intervenció sobre el CES? Vale, és que m'havia quedat un poquet així a despenjar. Jo dic, ui, què és això? Només volia que m'ho aclarides. ¿Puedes repetirlo? Consejo Económico y Social. Vale, gracias. Raúl? Sí, sóc jo. Bueno, primer que res vull donar les gràcies a Yolanda perquè he observat, quan ella estava parlant en femení, algunes mirades. I és algo que a mi m'encanta veure la reacció que ha hagut, perquè durant segles, tota la vida, resulta que sempre hem parlat en masculí i les dones han tingut que aguantar en 2 ovaris que tingueren que parlar sempre en masculí. I per tant, moltes gràcies per donar-nos una lliçó. Ja és hora que també s'adonen en compte que indistintament que es parli d'una manera o altra, són per damunt de tot persones. Una pregunta sí que tenia. I la pregunta és, a mi em preocupa, quan tu has dit, has parlat de les dones, de la seva aportació, de que si cotitzaven o no cotitzaven, jo dic, les dones sí que han fet que els homes cotitzaven. I han fet molt perquè pogueren cotitzar. I per què han fet molt perquè pogueren cotitzar? Perquè si no havien atès els fills, si no havien cuidat la casa, si no havien estat cuinant, si no havien estat fent aquelles faenes, qui les haurà fet? L'home s'haurà tingut que ocupar. Haurà pogut fer hores extres? No. Haurà pogut fer les jornades intensives que han fet? No. Per tant, vol dir que la participació de l'home en el món del treball es deu moltes vegades a aquesta situació d'exclusió de la dona. I per tant, és copartícip d'aquesta necessitat de tindre una mateixa pensió i uns mateixos beneficis que té el seu marit o la persona que l'acompanya. I és ahí on jo me plantege, i aquesta és la pregunta. La pregunta és, què fer en el tema de la renta bàsica mínima? Vamos a ver, ahora van a contestar las preguntas, las poquitas preguntas, no tampoco son una pregunta muy difícil, así que tenéis la palabra vosotros. Bé, ja s'han dit moltes coses i totes molt interessants. No estic d'acord amb tots els plantejaments que s'han fet, bàsicament, i no tinc molt que dir, per tant, molt breument, algun apunt si voleu. Un important, quan s'ha parlat, per exemple, del sector de la taronja, a mi me consta que aquí al País Valencià s'han fet actuacions inspectores i s'ha detectat que s'estava cobrant a 2 euros l'hora. A 2 euros l'hora. Això està passant al nostre país. Això està passant als centres de treball. Cal o no cal, per tant, una reforma laboral que vagi d'alguna manera en contra de tot allò que s'ha fet al llarg dels darrers 10 anys en el mercat laboral? Només una dada. Es va aprovar fa 2 o 3 mesos, no sé si va ser el 31 de maig, una resolució del Parlament Europeu que instava a tots els governs de la Unió Europea a prendre mesures contundents contra la precarietat laboral. Una resolució de lluita contra la precarietat laboral, aprovada pel Parlament Europeu. Què va fer el govern espanyol? Anem a veure-ho. Jo no dic que no vaig a fer res. Anem a veure-ho. I anem a veure què fan els altres governs europeus. Però això és ja una resolució aprovada pel Parlament Europeu.
I poca cosa més. S'ha dit de la reforma de l'article 50, jo no sé si és oportú o no parlar del blindatge de les pensions, però el que tu has plantejat, en el fons, és tractar de blindar les pensions, tractar de garantir-les. Quan es defensa el blindatge de les pensions, podria parlar millor de garantir els drets fonamentals, segurament sí, però en el fons es tracta d'això. Quin és el problema en el fons? Per què en Portugal, que s'ha dit, o en altres llocs, poder hi ha més dificultats per a emprendre reformes que vagin en contra dels interessos de les classes populars, perquè hi ha més garanties en la Constitució que fan molt més difícil que aquests retrocessos es puguin produir. Jo penso que seria fonamental també introduir en el debat la necessitat d'una reforma de la Constitució que vagi precisament en el sentit de garantir els drets fonamentals, i tu ho has plantejat molt bé, no? Res més, sobre la renda mínima bàsica, la meva opinió molt ràpida, caldria distingir si estem parlant d'una renda bàsica universal per tothom des del moment en el que naix o d'una renda garantida per a les persones que tenen dificultats per accedir al mercat de treball, com la que pugui haver-hi a Euskadi o la que se va aprovar aquí per part de la Generalitat Valenciana. Jo, si és la segona possibilitat, estic completament d'acord. Sobre la primera, jo no estic en contra, però penso que la construcció del benestar, la construcció de l'estat del benestar s'ha de fer de manera progressiva. En polítiques públiques és molt important saber que s'ha d'optar, i un govern de base popular que volguera servir als interessos de les classes treballadores al conjunt de l'Estat hauria d'afrontar diverses coses que són inajornables. Primera, revertir les retallades en matèria d'educació, revertir les retallades en matèria de sanitat, garantir pensions públiques i periòdicament actualitzades fent fora les reformes que s'han fet. És a dir, de quin percentatge del PIB estem parlant? Del 6%, del 7%? Podríem estar parlant de desenes de milers de milions d'euros. Quan es parla d'una renda bàsica universal s'hauria d'aclarir si s'està dient que és en lloc de tot això o a més de tot això. Si és en lloc del benestar que les classes populars i treballadores se mereixen, jo estic en contra. Si és a més d'això, llavors jo estic a favor. El que dic és que s'ha de fer de manera progressiva. Per això, on s'està discutint seriosament aquesta possibilitat a la que tu molt oportunament feies referència, és en els països que ja tenen un nivell de benestar molt desenvolupat, que tenen estats del benestar molt construïts i molt acabats, com pot ser, per exemple, el cas de Finlàndia. Però jo penso que hi ha altres prioritats avui, veient la política com si demà governaren, que és com hem d'intentar veure-ho. La qual cosa no significa ni molt menys que jo estigui en contra per a res, però em sembla molt oportú que deies. I acabo. Jo penso que s'ha fet una pregunta clau des d'allà que deia què ens demaneu, no? Què us demanem? A veure, hi ha una cosa que és molt important, també s'ha dit. Vosaltres ara teniu poder. Vosaltres us en recordeu com us tractaven fa uns mesos? El que deia aquella secretària de comunicació del Partit Popular, que va vindre a dir que el així com que se jodan, no? Va ser la frase que va utilitzar. Com us veien aquesta gent? 4 viejos. No sirven para nada. Ara ja no us veuen així. Ara teniu poder, perquè heu aconseguit tindre poder de l'única manera que poden tenir poder les persones que no tenen poder, que és organitzant-se, que és juntant-se, que és apretant-se en la coordinadora de pensionistes. És l'única manera. Ara teniu poder. Mireu, jo no confio en els polítics. Ho sento, no confio. És veritat que quan estic amb Yolanda Díaz tendisc a confiar més, perquè és inevitable quan un comparteix amb ella experiències i debats com hem compartit aquests mesos, no? Però no acostumo a confiar molt. Jo en el PSOE no confio res i en Unidos Podemos confio un poquet. Vosaltres sabeu jo en qui confio? Jo confio en vostès. Confío en vostès. I vostès ara més que mai han de seguir lluitant. Passi el que passi. És fonamental que vostès entenguen això, perquè en els únics en el que la nostra societat pot confiar és en vostès. Ha estat un plaer ser aquí amb vosaltres i, en fi, seguirem parlant. Moltes gràcies.
explicarle a aquella señora de las pensiones. Pues no sé por qué a ustedes no se las revalorizan, o a las clases pasivas, no lo sé, las viudedad, ¿no? Bueno, da igual, la persona que esté en esa situación. Lo que yo sí que he acabado mi intervención, porque sé que ha habido algunos fallos, diciendo que aquellas personas titulares de pensión de viudedad a las que de oficio no se les hayan aplicado la mejora y reúnan los requisitos, pueden solicitar al CAIS, que es la oficina de la Seguridad Social, y que también lo pueden hacer en la web. Es lo único que yo le puedo decir, porque es que no tenemos esa información, lo siento. Vale, no le puedo decir nada. Vamos a ver si Yolanda confía en Héctor. Sí, yo quiero a Héctor por estas cosas, si no seguro que no le tendría el afecto que le tengo, y desde luego creo que las reflexiones que hace y los latigazos que nos da merecidamente nos ayudan a caminar, pero creo que esa reflexión que ha hecho es vuestra. Por eso tenéis que no confiar ni delegar en nosotras ni en nadie, sino vosotras seguir moviéndoos y caminando. Al compañero, yo sé, ya me dicen las chicas de prensa con las que trabajo, me dicen, ¡buf! Los tertulianos, cada vez que hablas en femenino, loquean. En femenino, y cada vez que no digo España, parece que les ponen los pelos de punta. Bueno, voy a seguir, ladran, luego cabalgamos. Vamos a las cuestiones que planteáis. Primera cuestión. Bueno, yo llevo desde que soy pequeñita, ya desde los años 90, defendiendo la reducción de la jornada laboral. Ya aquí lo dejo, quiero decir, no es objeto del debate de hoy, pero vamos, por plantear algunas cuestiones. Y obvio es que, como supongo conocéis, estamos defendiendo la derogación no solo de la reforma laboral del Partido Popular, sino la derogación de la reforma laboral también del Partido Socialista. Y no vamos a cambiar de criterio, digan lo que digan unos y otros. Y digo unos y otros porque, bueno, vamos a ver también qué hacen después los llamados agentes sociales sobre las reivindicaciones que se hacen. Por tanto, ahí seguiremos. En la renta básica, doy por reproducido lo que ha dicho Héctor, pero sí que creo que lo que comentábamos antes de que se ha quedado vieja la seguridad social un poco en su conjunto, sí sería bueno, en lugar de tener pues las PNCs y un montón de prestaciones que tenemos dispersas, ¿no? Las de orfandad, las de no sé qué, un montón de cosas, pues a lo mejor el camino es que hagamos otro planteamiento y que sea global, que dé una respuesta a la ciudadanía en general. Pero doy por reproducido lo que decía Héctor. En el tema que planteaba Rafa de las pensiones mínimas con vuestra reivindicación a los 1.080 euros, igual que la reivindicación que hacemos del salario mínimo a los 1.080 euros, bueno, hace meses Manuel Monereo, uno de nuestros diputados, defendió de manera brillante una interpelación y una moción en el Congreso de los Diputados cuando el Partido Socialista estaba en la oposición, en la que instábamos al gobierno de aquella del Partido Popular a la ratificación de la Carta Social Europea con las modificaciones que ha habido y que a día de hoy no tiene todavía ratificados en nuestro país. La semana pasada he presentado unas iniciativas para pedirle exactamente lo mismo al gobierno del Partido Socialista. ¿Por qué digo esto? Porque es evidente que si nos mandata la Carta Social Europea a la mediana salarial en nuestro país, que se sitúa en 1.080 euros, desde luego sería de absoluto sentido común que fijemos el mínimo de las pensiones en 1.080 euros, por cuanto que Europa nos está diciendo que no podemos tener pensiones, y nos llama la atención sobre esta cuestión, en la exclusión social. El último de los trabajos que además ha llevado el europarlamentario que ha defendido Ernest Urtasun, en la que nos aperciben a España y a Malta, ¿no?, por el maltrato que damos fundamentalmente a las mujeres pensionistas en nuestro país, pues debe de alertarnos sobre esta cuestión. Lo que planteabas, la reflexión sobre las mujeres que han trabajado pero que no han cotizado a lo largo de su vida, ¿no? Bueno,
es un tema súper interesante. No tenemos en nuestro grupo una posición tomada, pero os doy una idea, y va a comparecer en breves también la profesora Ballester, que está aquí en el Pacto de Toledo. Las comparecientes de hace 2 semanas, ya pierdo los días, del Pacto de Toledo, no sé cuándo fue, pero las comparecientes del Pacto de Toledo especializadas en género planteaban una reflexión y decían, joder, pues si en el Código Civil el matrimonio, tal y como está configurado, se rige, si no decimos lo contrario, por una sociedad de gananciales, y en principio la sociedad de gananciales todo lo dispone a prorrata entre los dos cónyuges, pues ellas lanzaban propuestas. ¿Por qué no pasa así con las cotizaciones sociales? Lo dejo aquí, el grupo no tiene una posición tomada, pero sí os digo que, por ejemplo, estas profesoras sí estaban haciendo reflexiones sobre esta cuestión. Sí, lo del Pacto de Toledo, maldita pregunta y maldita cosa. Vamos a ver, ¿está siendo efectivo vuestra presión? Sí, están sudando la camiseta y por eso soy muy pesada. A Domiciano lo tengo frito y a Victoria Portas más, porque es gallega. Ayudadnos, porque claro que sí, no es lo mismo estar como estamos a puerta cerrada en una sala pequeñita, nadie sabe lo que pasa allí. Ayer nos ha reñido la portavoz del Partido Socialista porque desvelamos lo que pasa en el Pacto de Toledo. También ha seguido, ¿no? Pues bueno, pues ayer también. Sabéis que nosotras hemos pedido que el Pacto de Toledo se abra a la ciudadanía, que sea transparente, que estén los medios de comunicación allí, que sean capaces de decir lo que dicen en privado, que lo digan en público, lo que dicen en privado, que lo digan en público. Por tanto, ¿es eficaz vuestro envío de correos y vuestras presiones en la calle cuando estamos, por ejemplo, el otro día cuando íbamos al Pacto de Toledo y estabais manifestándoos allí? Sí. Sí, porque aunque los políticos y las políticas son bastante insensibles, pues deben de tener un poco de corazón y se lo ponemos más difícil. Por tanto, creo que tenéis que seguir. ¿Qué vamos a hacer el miércoles? Pues os hablo con claridad, porque además lo hemos dicho, creo que yo misma y Pablo Iglesias, con una enorme rotundidad. Desde luego, nosotros no vamos a estar en el Pacto de Toledo recortando las pensiones. Si nos tenemos que levantar del Pacto de Toledo, pues nos levantaremos. No vamos a ser cómplices de ningún recorte de pensiones. Nos vamos al Congreso de los Diputados y seguiremos haciendo nuestro trabajo. Y una cosa más que quería decir, que me he olvidado al hilo de lo que planteaba Rafa. Claro, es que hablamos, los economistas, el IPC que no me quiero olvidar, los economistas bloquean, ¿no? con las cifras que les damos cuando decimos que queremos esta pensión. Es que esto es muchísimo gasto, bueno, un montón de cosas. Bueno, yo creo que la cuestión está en que reformemos, tengamos un sistema tributario justo en nuestro país, que no lo tengamos, y 2, no olvidemos que el negocio más suculento que tiene la banca ahora mismo, no hay ningún nicho de negocio como este, son las pensiones. Son más de 120.000 millones de euros y la banca tiene las garras encima de las pensiones públicas. No nos olvidemos de esta cuestión. Y termino, el IPC, es que tiene razón, es que no me extraña, no conocía que habían dimitido, lo voy a mirar o pásanos información sobre eso, pues que es normal, porque es un índice, lo he dicho en la intervención, como todos los índices, yo soy de latín y griego, así que, en fin, no me quiero meter aquí en estas cosas, pero como todos los índices, opera sobre medianas, y es que este mes la electricidad ha subido el 25%, y el IPC en la mediana que tenemos está en el 2,2, es decir, claro que nosotros cuando hemos trabajado, si leéis nuestra propuesta de ley, en la exposición de motivos, hacíamos una reflexión sobre que nuestro país tenía que estar también trabajando sobre otros indicadores para poder favorecer la revalorización de las pensiones. Somos conscientes que pidiendo el IPC real estáis perdiendo un montón de dinero. Somos conscientes absolutamente, estamos defendiendo efectivamente lo mismo. Por tanto, si leéis la exposición de motivos, es que nos gusta hacerlas, como dice mi querido amigo economista Manuel Lago y el profesor Bailos, que las hacemos con vocación pedagógica, lo explicamos perfectamente en la exposición de motivos. Tenemos que trabajar en otros indicadores para, desde luego, garantizar como mínimo, de manera real, no a través de estos mecanismos, que no seguimos perdiendo dinero. Y creo que no. Y otra cosa que termino. Pero no son avisadas,
Sí, ahora sí que ya termino. Es que estoy indignada también porque estamos en el Pacto de Toledo y con el debate del IPC y también los periodistas y los tertulianos y las tertulianas. Claro, es que estáis locos porque es que es injusto. Es justo revalorizarle a un pensionista que gana 100.000 euros, revalorizarle la pensión y casualmente después eso aparece en medios de comunicación, ¿no? Y ya, o sea, me da como rubor por dar el dato. No hay ninguna pensión en nuestro país que sea de 100.000 euros. La pensión máxima son 2.580 euros y según los datos de la Seguridad Social, ¿sabéis qué porcentaje tenemos de pensionistas en nuestro país que tenga la pensión máxima? Es que ya está bien, basta de bromas. El 2,7%. Son una auténtica minoría los pensionistas que tienen en nuestro país la pensión máxima. Por favor, digo por estas trampas mortales en las que nos meten en el Pacto de Toledo y los propios tertulianas y tertulianos, que supongo que es por desconocimiento, no hay ningún pensionista en nuestro país con una pensión pública que gane 100.000 euros al año. Ya está bien, vamos, para que también corráis la voz, porque están presionando para que, hombre, es que no es justo que todos se vean revalorizados. Sí, aquí los datos, sí. La pensión máxima, 2.580 euros, 2,7%, es que es una vergüenza. Digo, y aquí lo dejo. Y muchas gracias y a seguir peleando. Nos han dado ya un aviso y tenemos que abandonar. Si salís queda con gana, volveremos. Oye. A ver, dos segundos. A ver, compañeras y compañeros. Esta no es una crisis de falta de recursos. Esta es una crisis montada. Es una estafa. Yo he vivido el trueque. Eso era una crisis de falta de recursos. Por lo tanto, esto es una crisis de distribución de los recursos que hay. No nos confundamos. No nos confundamos. Este país lo mantienen dos impuestos básicos, el IRPF y el IVA, en un 86%. El 14% restante es lo que ponen las empresas, la banca y las empresas del IBEX 35, etcétera, etcétera. Por lo tanto, ya sabéis los motivos por los que estamos en la calle.